Un saludo para todos los que estáis viendo el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la que envía Ángel Fernández Vidal. ¿Me podría sacar de esta duda cómo discernir cuando una palabra es para nosotros o para otros? Por ejemplo, cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, ¿se refiere a los apóstoles o a nosotros? Y en Marcos 16, cuando se habla de las señales que seguirán sanando enfermedades, etc., también se lo dijo exclusivamente a sus discípulos. ¿Cómo podemos discernir cuándo es algo para nosotros hoy? Esta pregunta se ha contestado en el programa anterior, salvo que se indique específicamente las referencias sobre doctrina corresponden a todos y no solo a los apóstoles. Sin embargo, hay dones que solo estuvieron operativos en los apóstoles y profetas para escribir el Nuevo Testamento. Salvo esas excepciones, lo que establece en la Biblia es para todos. Ángel Fernández Vidal. Una mentora de la escuela bíblica dijo que Cristo ya ocupaba el trono de David, y yo creo que se refiere al milenio cuando ocupará el trono de David. ¿Quién está en lo cierto? Dios ha destinado a su Hijo para ser rey y que se siente en el trono de David, Salmo capítulo 2, versículo 6, pero aunque allí se lee como acción pasada, he puesto mi rey sobre Sión, es un pasado profético en el que se da por hecho lo que va históricamente a ocurrir en el futuro. El trono de David será repuesto cuando Israel sea salvo y entre al reino milenial. Mientras tanto, aunque potencialmente Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, la realidad de su reino terrenal, literal, no se ha producido aún. Alexander Manrique, ¿siempre has tenido pasión por predicar el Evangelio? ¿Cómo supiste que tenías un llamado de parte de Dios para predicar? Sencillamente Dios me hizo sentir su llamado para el ministerio de la enseñanza de la palabra, capacitándome con el don y haciéndome sentir, en palabras del profeta, como un fuego dentro de mí que era irresistible. No solo lo sentí yo, sino que el cuerpo pastoral de la iglesia también lo sintió, por lo que fui encomendado al pastorado y a la enseñanza, de modo que dejé todas las ocupaciones seculares para vivir solo para el Señor en su ministerio. Walter Ríos, Isaías 56. A simple lectura no es muy complicado entender que el extranjero y el eunuco Dios pide que guarden el día de reposo. ¿Qué interpretación le da usted a este capítulo y cuál sería su argumento bíblico? ¿De qué trata el capítulo? De las bendiciones mesiánicas impartidas a los gentiles. Por eso el Dios de los judíos es también Dios de los gentiles, y la salvación alcanza a todos. El texto expresa la verdad de que lo que los hombres desechaban, Dios acepta. Dios acepta a todos para salvación, y todos, sean quienes sean, están capacitados por el Espíritu para adorar y bendecir a Dios. D.J. Fitch. Hay un ministerio en Latinoamérica que tiene una doctrina que se llama la cuadridimensión, la cual muestra a Elión como creador del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, que son 4. Y usan el Salmo 91:1 como referencia. ¿Sabe algo de esto usted? ¿Qué opina? ¿Qué voy a opinar, amigo mío? Me sorprende que digas que están enseñando una doctrina. ¿Llamas doctrina a eso? Eso es una perversión herética y una mentira diabólica. El versículo del Salmo usa 2 nombres de Dios para afirmar la bendición de la comunión con Él y de su protección. Dejémonos, por favor, de oír doctrinas de demonios, ya que Dios es solamente uno y trino. José Mendívil. En el Evangelio de Juan 17:5,
Jesús afirma de nuevo su preexistencia y a su vez reafirma lo dicho por el apóstol Juan en el capítulo 1:1, que el principio era ya el verbo. ¿Es esto correcto? Y no sólo que estaba en el pensamiento de Dios, como algunos afirman tratando de negar su preexistencia, torciendo la escritura y diciendo lo que el texto no dice. Mi estimado amigo, tú mismo dices que quienes enseñan esto están torciendo la escritura, negando una verdad fundamental, que Cristo es Dios. Por tanto, es preexistente. Juan dice que quien recibe a estos mentirosos están participando de su pecado, de modo que cuando oigas a alguien decir semejante mentira, no le escuches. Ora por él, para que el Espíritu lo conduzca al arrepentimiento. Iker Gerhard. El valor de esa gracia es resultado de la misericordia, o es pidiendo y alcanzando misericordia para soportar las pruebas en medio de ellas. Se está refiriendo a un vídeo devocional de aliento que es el valor, se titula El valor de la gracia. La gracia es la provisión de salvación que procede de Dios. Primero, para justificación, después para santificación. Y en este segundo intervalo de la salvación provee la gracia de ayuda en las pruebas y finalmente para la glorificación del creyente. Christian Doncel, he visto que sabe sobre todos los temas de la Biblia, pero quisiera saber si tiene alguna especialidad de alguna área de la teología. Lamentablemente me gustaría saber de todos los temas de la Biblia. Sé un poquito de Biblia. Mi área de teología más querida, a la que más tiempo he dedicado, es Cristología y espiritualidad trinitaria. Christian Doncel, ¿por qué Jesús no nombró mujeres apóstoles? Bueno, habría que preguntárselo a él. Él escogió de entre los seguidores suyos a 12 hombres. ¿Por qué? Porque es soberano. Punto final. Pablo Fernández, 1 Corintios 15, 51, 52. ¿De qué trompeta habla? Porque dice a la final trompeta. ¿Qué trompeta? ¿La de Apocalipsis o la del arrebatamiento? Y si es la del arrebatamiento, ¿cómo sabemos la diferencia? Bueno, hay distintas opiniones. Si se trata de la séptima trompeta del Apocalipsis, entonces la Iglesia va a estar en la tierra hasta la mitad de la tribulación. Pero lo más consecuente con la revelación total es que será esa trompeta una señal que marca el término de un tiempo, de una época, y el comienzo de otro. Es decir, termina el tiempo de la Iglesia y se abre el de la tribulación. Antonio Fernández Heredia, ¿es verdad que antes de entrar a la tierra prometida por Josué ya había repartido Moisés algunas tierras en las llanuras de Moab? ¿A qué tribus las repartió? Mi amigo, simplemente debes leer la parte final del Pentateuco, el libro de Josué, y tienes ya la respuesta, pero es así. Antes de cruzar el Jordán, Moisés conquistó las naciones del este del Jordán, Jazer y Galad, y las dio a las tribus que se las había pedido: la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. De nuevo, Antonio Fernández Heredia, ¿los hijos de Anac eran gigantes? ¿Me puede explicar un poco quién eran estos que habitaban en Canaán? Ya he contestado a esta pregunta varias veces. Los gigantes eran una raza de hombres de gran estatura que existió antes y después del diluvio, como ocurre en cierta medida hoy con hombres de alta estatura. Fíjate, algunos de los jugadores de básquet, algunos de ellos, de aquellos altos de entonces, lideraban porciones de la tierra y otros eran paladines de ejércitos, como el caso de Goliat. Lili, ¿podría explicar a qué se refiere el Señor en Mateo 18:18? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quiénes hoy tendrían esa autoridad? ¿O fue sola de los discípulos?
Mateo 18, 19 dice cualquier cosa. ¿A qué se refiere esa frase? El entorno del versículo habla de decisiones que el liderazgo tiene que tomar en cuanto a imponer o levantar disciplina. No se trata de atar demonios o cosas por el estilo, sino que cuando los líderes de la iglesia sujetan en disciplina o levantan de esa disciplina, reciben el respaldo del cielo. Un ejemplo es la disciplina al incestuoso de Corinto, donde la iglesia reunida con la presencia espiritual de Pablo disciplinaron al que había cometido ese pecado en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, reciben la respuesta, la comunión y el apoyo del cielo. Carlos Edgardo. Le escribo desde Coyhaique, en la Patagonia chilena. Necesito preguntarle. Me he encontrado con pastores de iglesias tradicionales que enseñan en seminarios evangélicos que están enseñando hipótesis documentarias. Eso es lo mismo cuando están embelesados con los teólogos católicos y recomiendan sus libros. La razón que ellos dan es que los teólogos católicos están muy aventajados en la investigación bíblica. Eso me parece tan extraño y peligroso. Le ruego referirse a este asunto, por favor. La teoría documentaria, más que de católicos, que indudablemente también la aceptan, es de protestantes alemanes. Esa teoría es la negación de la inspiración e inerrancia bíblica. Enseñan que algunos libros, como por ejemplo el Pentateuco, no fueron escritos por el autor que se dice, en este caso por Moisés, sino por un recopilador que los compuso tomando distintas fuentes, la eloísta, la yavista, la sacerdotal, la deuteronomista, etcétera, etcétera. Proponen esto, pero no presentan ninguna prueba más que las inventadas por ellos. No dicen, aquí está el documento que lo atestigua. Niegan que Daniel haya escrito su libro, porque el cumplimiento preciso de las profecías no permite creer que fue Daniel, sino un escrito del siglo II a.C. Cuando se niega algo hay que demostrar por qué se hace. Y esto todos. Niegan autores, niegan fechas, etcétera, etcétera, generando dudas sobre los escritos inspirados. Además, negar que Moisés es el autor del Pentateuco es llamar mentiroso a Jesús, quien afirmó que la ley es de Moisés, autor de los escritos del Pentateuco. No todos los eruditos católicos están en esta línea. Mari Moyano Jiménez. Génesis 9 nos dice que la vida está en la sangre. Somos un grupo de hermanas que nos hemos propuesto leer la Escritura, para lo cual hemos hecho un grupo y surgió esta pregunta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Sencillamente, que la sangre sustenta la vida del ser vivo. Es decir, si se le quita la sangre a un ser vivo, se le quita la vida. Dios daba la sangre, además, vida del animal, para el sacrificio por el pecado. Es decir, un inocente, simbólicamente hablando, daba su vida para cubrir el pecado de otro. No cabe duda que los animales no podían cancelar el pecado. Era símbolo del sacrificio redentor de Cristo, que al dar su sangre dio con ella su vida de infinito valor. Por esa razón, se prohibía comer sangre en el Antiguo Testamento porque se había producido... Se prohibía comer sangre en el Antiguo Testamento porque no se había producido el sacrificio de Cristo, que cancela todos los sacrificios de la ley ceremonial. Jorge Piña. Hace poco escuché que hay ciertas discrepancias con la traducción del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que incluso la versión actualizada de Reina Valera de 2015 ha dejado de utilizar
el nombre Jehová en la Biblia. ¿Qué opina usted de esto? El nombre Jehová es la forma castellana del tetragramatón, las letras consonantes del nombre de Dios dado a Israel. Un buen parecido fonético es el de Yahvé. La J en castellano hoy tiene un sonido fuerte, pero lo tuvo suave anteriormente. Los judíos solían cambiar el nombre, el tetragramatón Jehová, por el nombre de Señor, para no usar ese nombre sagrado. No importa la forma que adopte, lo importante es el respeto reverente que tenemos que tener por el nombre de Dios y dejarnos de letras para considerar la gloria del que se manifiesta en ese nombre sagrado. Ángela Silva. Cuando un creyente está pasando por una crisis espiritual no ora, no lee, es decir, no vive en santidad. El Señor Jesucristo está intercesor como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. El oficio intercesor de Cristo es uno de los ministerios del resucitado y exaltado Señor. Es verdad que un creyente que deje de vivir en el Espíritu no recibirá bendiciones, pero el intercesor, Cristo, sigue intercediendo por él ante el trono de la gracia y lo hace siempre. Ángela Silva. Hay dos clases de religiosos: el que no ha nacido de nuevo, pero se congrega en la iglesia como Nicodemo; el que ha nacido de nuevo, pero por una mala enseñanza, es decir, envenenados caen de la gracia y como consecuencia viven un cristianismo religioso como los Gálatas. ¿Es correcto? Primero, nadie cae de la gracia, porque caer de la gracia es perder la salvación. Nicodemo era un creyente en el Mesías. Después de la conversación con Cristo. Sin embargo, hay quienes se dicen salvos, pero no lo fueron nunca. Chelo Maya. Tuvimos un debate sobre si a Dios hay cosas que no le importan. Yo creo que el Señor hay que meterlo en todas las cosas de nuestras vidas y me dijeron que Él no se preocupa en, por ejemplo, una enfermedad solamente por salvar el alma, que te sana si quiere, si no, no. Y aunque sí que es verdad que el alma es lo primordial para el Señor, pero por cómo es la persona de Cristo también creo que se mueve a misericordia y sí que se preocupa por nosotros. Ánimo, problemas, enfermedades, en todas las situaciones. ¿Es así? ¿O hay cosas en las que no tenemos que involucrar a Dios? Pablo dijo que en Él vivimos, nos movemos y somos. Dios te manda andar en el Espíritu y ser santa en toda manera de vivir. La santidad solo es posible por la acción del Espíritu. Al ser el creyente templo de Dios, cuando el creyente hace, cuanto el creyente hace, está en relación con Dios. Si bueno es para alabanza de su gloria, si no es bueno, será responsabilidad del creyente que recibirá la disciplina. Dios se ocupa del creyente en todo, es decir, de la persona, porque es su templo. Es su hijo, es su sacerdote, conduciendo para bien de él todas las cosas. De manera que Dios se ocupó de la persona, del alma en salvación, se ocupa de la persona y del alma en santificación, que comprenden pruebas, dificultades y problemas, y se ocupa de la persona y del alma en la glorificación, para estar para siempre con él. Lili. ¿Sería posible que explicara, por favor, la parábola de la fiesta de las bodas? En especial, ¿a quién se refiere el versículo 12? ¿Quién sería ese que no estaba vestido de bodas? Mira, no es posible explicar la parábola en el tiempo de responder una pregunta. Si bien se aprecia que los invitados primeros representan al pueblo de Israel, que se negaron y no quisieron venir a la fiesta de las bodas de su hijo,
Israel rechazó a Jesús como Mesías y lo desechó. No solo despreciaron la invitación, sino que mataron a los enviados por Dios que pueden representar a los profetas. Por esa razón fueron destruidos, como un juicio divino sobre ellos. La siguiente indicación de la parábola es que se invitó a quienes no tenían derecho alguno para estar en las bodas. Todos son invitados y todos tienen el vestido propio de boda, que puede aplicarse a la ropa blanca de la salvación. Uno no lo tenía, no porque no se le ofreciese como al resto, sino porque no había querido tenerlo. En el ejemplo de la parábola y de cualquier parábola, debe entenderse que no hay que buscar significado alguno para todos los aspectos del relato. Pero no hay duda que habrá algunos de Israel que cuando venga el rey a la celebración de las bodas en la tierra, no entrarán a las bodas porque no son dignos, como es el ejemplo de las 10 vírgenes, y serán tomados y echados en las tinieblas de afuera y no podrán entrar a la fiesta de la boda del Cordero. Por último, la pregunta final de hoy, Bruno R. Flores: ¿son los habitantes de Gaza los antiguos filisteos? Bueno, es parte del territorio ocupado históricamente por los filisteos. Hoy en día son islamistas que viven allí y tienen un odio marcado contra el pueblo de Israel, especialmente por asunto religioso. Al llegar al final del programa, oramos al Señor para que conceda su bendición a cada uno de vosotros en vuestras vidas y en vuestros ministerios, invitándoos a que comuniquéis a otros la existencia del canal para que puedan escuchar el martes el programa de aliento, miércoles y jueves preguntas y respuestas, viernes el estudio bíblico y el domingo la reflexión dominical. Gracias por vuestra presencia.